fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Les saludamos desde la América Central, más concretamente desde la República de El Salvador, el país más pequeño de América Latina. Un abrazo caluroso a todos ustedes, muy buenas noches, bienvenidos. Es un privilegio para mí poder estar nuevamente con ustedes acá en Centroamérica, en este país tan hermoso, la República del Salvador, más concretamente en la ciudad de San Miguel, en la iglesia pastoreada por nuestro amado hermano Vidal Alvarado. Un verdadero privilegio estar nuevamente acá y compartir en esta noche un tema bastante importante. ¿Sabían ustedes que más del 60% de los predicadores hoy en día ya no creen en el arrebatamiento de la iglesia? ¡Qué impresionante dato! Amados hermanos, hoy en día una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado en este tiempo es descubrir que mucha cantidad de predicadores que antes eran pastores evangélicos de oración, de ayuno, de temor de Dios, guiados por el Espíritu Santo, empezaron a unirse y plegarse a predicadores corrompidos y a doctrinas de demonios. Y ahora les dio la locura por autonombrarse apóstoles. Ya no les gusta que se le diga pastor, se sienten menos, insultados, menoscabados. Lo más curioso es que este movimiento teológico de la teología de la prosperidad, que ha fabricado cantidades de falsos apóstoles, los ha llevado a una errada conclusión. Están negando el arrebatamiento de la iglesia, Pastor Vidal Alvarado. Impresionantemente, hoy Latinoamérica está siendo invadida por una ola de predicadores que se autodeclaran profetas. Pero lo más curioso es que nunca enseñan profecía bíblica. En las iglesias hoy en día casi nadie habla del Apocalipsis. Prácticamente nunca nadie habla del infierno, del arrebatamiento, de la Nueva Jerusalén, de los 2 testigos, de los 144.000, de la Nueva Jerusalén, del infierno, del lago de fuego, del fin del mundo. Parecieran ser temas que ni siquiera forman parte de nuestra fe, porque simplemente nadie los predica. Lo más curioso es que cuando nosotros empezamos a indagar acerca de las razones que impulsaron a estos predicadores a dejar de hablar del arrebatamiento justo hoy, cuanto más necesidad hay de hacerlo y de preparar al pueblo en santidad para cuando suene la trompeta y podamos volar a los cielos, los predicadores dicen: el arrebatamiento es una mentira, nos retractamos de nuestras enseñanzas. Qué curioso. Uno de los principales cabecillas de esta doctrina falsa es un predicador guatemalteco que te saca el money al cash, pero te dejan en la luna. Este predicador guatemalteco dijo recientemente dos cosas. Primero, el Apocalipsis es un libro histórico, todo se cumplió, no es profético. Es de simbolismos, pero no literal. En pocas palabras, para este predicador, el Apocalipsis no tiene valor alguno. Para él, todo el Apocalipsis ya fue cumplido. Si el libro del Apocalipsis es histórico y no profético, por ende, el libro de Daniel tampoco sirve, porque es la concordancia con el Apocalipsis. Y al no servir Apocalipsis y Daniel, tampoco sirve Jeremías, ni Isaías, ni Ezequiel. En pocas palabras, señores, la Biblia no sirve. Otro predicador, Chávez, de Costa Rica, Ronnie Chávez, dijo abiertamente en una conferencia ante más de 500 pastores: me arrepiento de haber predicado durante 20 años un arrebatamiento que no existe. ¿Se imaginan? El arrebatamiento de la iglesia está a punto de acontecer y estos predicadores dicen no. La pregunta es, ¿por qué lo dicen? Esta noche lo estudiaremos acá, en Historia del Futuro. Den un aplauso fuerte al Señor. La palabra de Dios nos lleva al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Y vamos a escuchar en nuestro corazón resonar las palabras del Mesías, del Hijo del Dios vivo y todopoderoso, Yeshua, Jesús. Yeshua
hizo una declaración trascendental en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Arrancando nada más este capítulo dice, verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparo lugar, miren lo que declara, vendré otra vez, vendré otra vez, vendré otra vez, y los recogeré conmigo, los llevaré conmigo, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigos televidentes, esta declaración del Hijo de Dios trasciende el tiempo. Esta fue una promesa solemne que les hizo a sus discípulos, no de aquel tiempo, sino a todos los que le amamos, a todos los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos reconocido que solo hay un Señor, Yeshua, Jesús, Adoneinu, nuestro Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, el Hijo del Hombre. Él prometió venir otra vez y recogernos. Dice, os tomaré a mí mismo, los recogeré. Pero qué curioso, esta promesa que el Hijo de Dios hace está pasando simplemente al que me importismo por parte de estos predicadores de la teología de la prosperidad. Estas palabras del Mesías de venir a recoger a su novia a la iglesia, en lo que se conoce como la parusía, el arrebatamiento, el arpazo en griego, tomar de golpe, se ha convertido en una doctrina que hoy en día está haciendo tropezar a tanta cantidad de predicadores. Literalmente, señoras y señores, estamos viviendo los días anticipados por los profetas, por el Mesías y los apóstoles. La más grande apostasía, la era más descomunal de falsas doctrinas y enseñanzas demoníacas se ha venido contra la iglesia y el pueblo de Dios como un tsunami, y están engañando aún a los escogidos. Y cuando yo digo los escogidos, estoy hablando de hombres que fueron llamados al ministerio, que fueron llamados por Dios, escogidos por Dios para pastorar la grey, y ahora se han dado la vuelta y se han rebelado contra Dios y contra su palabra, y están desconociendo la mismísima inspiración del Espíritu Santo que provocó que este libro bendito y santo, todopoderoso, porque tiene la palabra del Dios vivo, sea desconocida por su propio pueblo. ¡Qué pena, qué barbaridad! Escúcheme bien, el arrebatamiento de la iglesia es tan trascendental que los apóstoles en la historia y los más grandes seguidores del Señor murieron defendiendo su fe. Y una de las cosas que pasó en aquel tiempo era que lo esperaban con todo su amor y con todas sus ansias. El arrebatamiento de la iglesia fue tan trascendental que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 describe este acontecimiento de la manera más vibrante. Cuando Saulo de Tarso escribe este pasaje en Tesalonicenses, puedo imaginar y sentir este momento que su corazón vibraba como el tuyo y el mío, que tenemos el Espíritu Santo. El Mesías dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esta no es letra muerta. Estas letras que ahorita vamos a leer, que las vamos a pronunciar con nuestro corazón y nuestra boca, hicieron vibrar el corazón de millones de creyentes a lo largo de la historia. Dice esto, versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes, juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Cuando Saulo de Tarso escribe esta frase, seremos arrebatados, él tenía la esperanza, la expectativa, la ilusión de irse arrebatado al cielo. Lamentablemente, Saulo de Tarso no se irá en el arrebatamiento como arrebatado, sino como resucitado. Pero lo rescatable del hecho es que Saulo de Tarso, cuando escribe estas palabras, el rabino Saulo, Rab Shaul, lo hace con la esperanza de que el arrebatamiento ocurriera en los días de su vida. ¿A qué quiero llegar con esto? Era tan importante la creencia en el arrebatamiento, mis amados hermanos y hermanas salvadoreños y centroamericanos, que los apóstoles esperaban el arrebatamiento en esos días. Lo añoraban, lo esperaban.
no hallaban el momento en el cual escuchar con sus oídos la trompeta del cielo y una voz que les diga: sube acá. Lo esperaban con todo su corazón, con toda su alma. Murieron esperando el arrebatamiento como la más grande de sus expectativas. Y hoy en día los predicadores dicen: mentira, falsa doctrina, no hay arrebatamiento. Yo puedo entender, Pastor Vidal Alvarado, puedo entender que un testigo de Jehová no cree en el arrebatamiento. Puedo entender a un católico, a un mormón, a un budista, a un musulmán, a un adventista del séptimo día que no crean en el arrebatamiento. Lo terrible es tener que escuchar que aquellos que antes lo predicaban hoy lo niegan. Y lo están induciendo al error al pueblo. Los apóstoles entendían que el arrebatamiento podía ser en cualquier momento y que la iglesia partiría a los cielos. Saulo de Tarso se murió, es cierto, se murió, pero estas palabras viven para siempre. Dale un aplauso al Señor. Amados hermanos, hoy en día estamos viviendo tiempos de apostasía total, descomunal, como lo he dicho. En el libro del Apocalipsis capítulo 3, y no entraré precisamente en detalles al respecto, pero sí haré una leve mención. En el Apocalipsis capítulo 3 podemos ver desde el capítulo 2 comienzan las cartas para las diferentes iglesias. Estas iglesias existieron en la historia, pero también tuvieron una gran significancia espiritual y representan los 7 tipos de creyentes que hay en la iglesia y las 7 etapas de la iglesia a lo largo de su historia. Cuando está terminando el libro del Apocalipsis capítulo 3, se mandan 2 cartas, una para Filadelfia y la última para la Odisea, que representan los 2 polos que estamos viendo hoy en día. Los creyentes que aman la sana doctrina están en la línea de Filadelfia, y los predicadores, la mayoría de ellos ya tristemente, están en el lado de la Odisea. Los que dicen: yo soy rico, miren qué tremendo templo tengo. Predicadores que se preocupan de construir estadios, de construir coliseos, de construir mega iglesias, de edificar templos mientras la vida de la gente está en ruinas. Les enseñan a amar la visión de construir el templo y no tienen la visión de edificar su vida para ir al cielo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué basura que están predicando! Lo más terrible de esto, mis amados hermanos, es que la iglesia de la Odisea representa hoy a la mayoría de los predicadores. Estos predicadores que quieren impactar al mundo y pretenden impactar a Dios con su megatemplo, como si Dios viviera en templo hecho por manos de hombre. Desgraciadamente esta iglesia, que se jacta de su poder, que se jacta del imperio que están construyendo, dice: yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y el Señor le dice a la iglesia de este tiempo, a la mayoría: qué triste. Y tú no sabes que eres pobre, miserable, ciego, desnudo y desventurado. Esta iglesia que se cree tener el mundo a sus pies, esta iglesia que construye, que avanza pujantemente en lo material, predicando un mensaje económico más que de fe, está siendo culpable de arrastrar a miles de creyentes al mismísimo infierno. Lo más impresionante, Pastor Vidal, es que cuando termina la carta a la Odisea, entre otras cosas dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Apocalipsis 3:19. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor le reprende a esta iglesia, no la felicita, la reprende. No por su riqueza, sino por su amor a la riqueza. El amor al dinero es la raíz de todos los males, de la cual muchos se desviaron de la sana doctrina. Lo más interesante es que cuando termina el mensaje a la iglesia de la Odisea, inmediatamente arranca el capítulo 4, verso 1, y dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Impresionante. Cuando cumple su ciclo histórico la Odisea, la última clase de iglesia en la tierra, la iglesia apóstata, la de estos días, inmediatamente ocurre el arrebatamiento, porque el cielo se abre. El arrebatamiento de la iglesia no se podía dar sin 2 cosas: el regreso de los judíos a Israel a partir de 1948, de mi pueblo que regresa a la tierra prometida, y la apostasía de la iglesia. Textual: no podía haber arrebatamiento sin previa apostasía. Mientras Israel se levanta, la iglesia apostata. Impresionante. Mire, termina la Odisea su mensaje y se abre el cielo. El arrebatamiento ocurre. Y la primera voz que oí era como de trompeta. ¿Cuál trompeta? Trompeta de Dios.
O aquella trompeta de Corintios, porque a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles. Vean el arrebatamiento. Hablando conmigo dijo, sube acá. ¿Y para qué va a subir la iglesia? Arrebatamiento. O sea que el arrebatamiento ocurre en los días de la iglesia de la Odisea. Precisamente, Pastor Vidal, hermanos salvadoreños y amigos televidentes de Historia del Futuro, vuelvo y les digo, el arrebatamiento de la iglesia tiene que producirse en los días en que la Odisea gobierna la iglesia. Y estamos en estos días, donde los predicadores aman la fama, el poder y el dinero. Donde los predicadores le dicen a la gente, usted tiene que vivir como un hijo del rey. Y el único que vive como hijo del rey es él. Increíble. Siembren, siembren, hermanos. Sí, pero el que cosecha soy yo, dice el predicador corrupto. Lo cierto, hermanos amados, es que esta diabólica teología de la prosperidad, que ni siquiera merece llamarse teología, porque no lo es, porque contradice los principios de la fe, y no solo de la fe judeo-cristiana, aún de cualquier fe. Mire, esta ideología falsa, esta filosofía humana, esta doctrina satánica de la prosperidad, ha convertido a estas iglesias en centros comerciales de la fe, donde se vende perdón de pecados, milagros, conversiones, salvación, etcétera, 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 etcétera. Todo depende cuánto das, porque cuanto más das, más recibes. En pocas palabras, el mendigo debiera declararse ateo porque no tiene nada para dar. Claro, ellos te dicen, si tú das, recibes. Cuanto más das, más Dios te devuelve. Entonces, si esa es la verdad, pobre mendigo, no tiene derecho a creer en Dios, como no tiene nada para dar, menos para recibir. Y presentan a un Dios prostituta, un Dios ramera, que se vende por dinero. Un Dios que se arrodilla ante el dinero del hermanito o de la hermanita. Un Dios que se impacta ante la ofrenda de una casa gigante con piscina o de un carro último modelo. Y Dios dice, ¡wow! No puedo despreciar esa casa, yo quiero esa casa. Hijito, ¿qué milagro querés? Ese es un Dios falso y diabólico el que está siendo predicado en la mayoría de las iglesias. Lo más terrible es que estas iglesias como la Odisea se siguen creciendo, crecen y van a seguir creciendo. Y se van a imponer como hasta ahora lo están haciendo. Y nosotros, los que amamos la sana doctrina, cada vez seremos menos y más oprimidos y más perseguidos y más menospreciados. Pero ¿sabe cuándo se darán cuenta que están perdidos? Cuando suene la trompeta. Sí, señores. Muy tarde los pesares. Cuando Noé predicó acerca del diluvio, su mensaje no fue el que se presenta en los canales de televisión corruptos que hay en Latinoamérica. Muchos de ellos, no todos, a Dios gracias, pero que sí se han vendido a la apostasía. Predicadores que salen en la televisión y le dicen a la gente, llama ahora, pacta con Dios, envía tu dinero, manda tu plata para que Dios te bendiga, porque si tú no das, no recibes, trae tu dinero, dalo todo, para que Dios te dé todo. Predicadores corruptos. Cuando ellos están haciendo todo su imperio aquí en la tierra, la verdadera iglesia será llevada al cielo. Los va a agarrar a contramarcha. Les decía, cuando Noé en los días del diluvio, él no le decía a la gente antes del diluvio, humanos, Dios va a mandar agua desde el cielo, va a caer un diluvio, pero si ustedes pactan con Dios, dan su dinero, Dios los va a bendecir. El mensaje de Noé fue, o se arrepienten o mueren. Cuando Lot predicó en Sodoma y Gomorra, su mensaje no fue pacte con Dios, siembre, traiga su carro, traiga su casa, traiga su anillo, traiga su celular, traiga su dinero, su tarjeta de crédito, siembre, dé dinero, cuanto más da, Dios le va a bendecir. Homosexuales de Sodoma, traigan su dinero y Dios los va a bendecir. Pacten con Dios y Dios los va a hacer ricos. El mensaje de él no fue ese, fue o se arrepienten o el fuego del cielo los quemará. Y le decía, este tipo está loco. Sí. Curiosamente, el mensaje de Noé, el mensaje de Lot y el mensaje del Hijo de Dios cuando apareció fue, arrepentíos o pereceréis, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje fue el arrepentimiento. Sí, lo más terrible es de que la circunstancia es la misma. A la de los días de Noé, los días de Lot, los días del Mesías y los días previos al arrebatamiento. El Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia en todo el mundo, y todo aquel que se cree hijo de Dios, escuche este mensaje. El Espíritu Santo te dice, arrepiéntete.
porque si no lo haces te vomitaré de mi boca en el día del arrebatamiento. Hermanos de la República del Salvador, aquí en América Central, entiendan claramente esto. No podemos seguir jugando a la iglesita. Dejemos de ser niños de kinder jugando con plastilina espiritual. No nos dejemos meter los dedos a la boca por estos predicadores falsos. Jesucristo nos llamó a ser sus ovejas. Ovejas, no burros. No se deje engañar. Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. Y eso que lo tengan claro los predicadores de la prosperidad. Y esto va para ustedes, falsos predicadores, falsos apóstoles, impostores, hijos del demonio, que se han levantado en las iglesias a decir que no hay arrebatamiento, a predicar un evangelio mercantilista y no de santidad. Ustedes tendrán su parte en el lago de fuego, como el Hijo de Dios les dijo. ¡Ay de vosotros hipócritas! Les dijo, y ustedes no lo están escuchando. Porque al igual que en los días del Mesías, los fariseos y su hipocresía se habían convertido en la lacra de aquel tiempo. Hoy estos predicadores falsos y apóstatas, al igual que sus antepasados fariseos, están con su hipocresía y su salamería embaucando. Jesucristo les dijo a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que le robáis al huérfano y a la viuda! ¿Y qué es lo que predican estos en la televisión, en las radios falsas que se hacen llamar cristianas? A la viuda, al pobre, al desempleado y al pobre, al mendigo le quitan lo poco que le queda. En vez de ayudar al pobre, le sacan lo poco que le queda. Le dicen: si tú, pobre, me das tu dinero, Dios te va a bendecir. Después le preguntan: pobre, ¿cómo te sientes después de haber dado? Sí, ya no soy pobre. Oh, qué bien. ¿Y ahora qué eres? Mendigo, porque lo poco que tenía le robaron. Lo mandaron de la pobreza a la mendicidad en vez de la riqueza. ¡Qué barbaridad! Y el único que se hace rico es el predicador corrupto. Y yo no tengo nada en contra de la prosperidad. Yo creo la prosperidad. Pero primero la prosperidad comienza con la salvación, la santificación, el perdón de pecados, tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Mis hermanos, lo más terrible es de que el arrebatamiento de la iglesia está siendo negado por estos predicadores, por estos pseudos apóstoles. Y ahora se les ha ocurrido decir una cosa. Salmo 2. Quiero que vea el Salmo 2. Se agarran de esto para negar el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que están diciendo estos predicadores? Estos pseudoapóstoles que salen en la televisión pseudocristiana. Dicen que Jesucristo no puede venir. Escuche, Jesucristo no puede venir hasta que todos se hayan convertido. En pocas palabras, mi amigo, nunca. Imagínense. Ellos le dicen a la gente: este es el momento que tú te levantes, este es el momento que reclames que son salvadores para Cristo, que la República del Salvador es para Cristo, todos se van a convertir. Así, todos se van a convertir. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que en este tiempo la mayoría escogerá el camino ancho, la minoría el camino angosto. Y le dicen a la gente: levántate para conquistar tu país para Cristo, levántate que Guatemala es para Cristo, levántate que El Salvador es para Cristo, levántate, levántate que todo es para Cristo. ¿Seguro? ¿Seguro? No, es para ellos. Lo que quieren es ellos el control. Ellos dicen que Jesús no puede venir a la tierra, y esta es la principal tesis de ellos. Escuche y ponga cuidado. La principal razón por la cual ellos niegan el arrebatamiento de la iglesia es porque sustentan y sostienen que Jesús no puede venir a la tierra mientras todas las naciones no sean conquistadas por la iglesia. Y como la iglesia, según son ellos, los apóstoles, la cabeza de la iglesia, o sea que estos predicadores ya no solo quieren apoderarse de las iglesias, quieren apoderarse de los países. Ahora no es novedad que un apóstol se lance de candidato a la presidencia. Ahora entiende por qué. Porque según ellos están instaurando el reino. Ahora, si ellos dicen que Jesús no puede venir hasta que el último de los salvadoreños y salvadoreñas se conviertan, habrá que pedirles un favor a las mujeres salvadoreñas: por favor, no se embaracen y no tengan hijos por los siguientes 180 años hasta que el último de los salvadoreños alcance a convertirse, y luego nuevamente comencemos de cero. ¿Qué le parece a usted? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pueden predicar semejante basura y la gente tragarse semejante píldora? ¡Qué increíble! Estos predicadores le dicen a la gente que Jesús no puede venir mientras no todos se conviertan. ¡Qué tiempo! ¡Qué barbaridad! Y lo más terrible es esto: tal vez esa doctrina falsa pueda pegar aquí en Latinoamérica,
Pero yo tengo que preguntar a estos apóstoles falsos, ¿y cómo la van a hacer con los musulmanes? Cada día son más musulmanes, más hay. ¿Cómo les van a predicar a ellos? ¿O necesitan otros 2000 años más para alcanzar a predicar al mundo entero? Por favor, Jesús no les va a dar 2000 años más para predicar lo que estos no predicaron. Es una doctrina diabólica lo que están predicando y se agarran de este pasaje. Dicen, tomamos la nación para Cristo, la tomamos. Es hora de que tu hijo sea diputado. Ha llegado el momento en que la iglesia gobierne El Salvador. El próximo presidente salvadoreño será cristiano. La próxima primera ministra será cristiana. Tu hija será la diputada, la alcaldesa, porque seremos cabeza y no cola, porque Jesucristo nos entregó las naciones. ¿Cuántas dice amén? Y la gente loca, amén. Se tragan tremenda mentira. Pero la culpa no es del puerco, sino de quien le da el afrecho. Y eso pasa con estos predicadores. La gente tiene la culpa por no estudiar la palabra de Dios y tragarse las mentiras de ellos. Es una barbaridad. Y leen el Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarán. Según estos predicadores, estos son los días en que esta profecía se cumple y que la iglesia tiene que reclamar las naciones para el Señor. Ellos creen eso, que la iglesia tiene que reclamar. Creen que la iglesia tiene que reclamar las naciones para el Señor. Y esa es doctrina falsa. Escúcheme bien. Este pasaje bíblico se lo está apropiando la iglesia cuando no es para la iglesia. Este pasaje bíblico no es para la iglesia, es para el Hijo de Dios, porque lo dice el mismo pasaje en el versículo superior. Yo publicaré mi decreto. El Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y recién dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esta profecía no es para la iglesia, es para el Hijo de Dios. Él tomará el control de las naciones, Él las tomará, no la iglesia. Hoy en día estos apóstoles quieren hacer el papel del Espíritu Santo, quieren hacer el papel del Hijo, Pastor Vidal. Estos apóstoles dicen que van a tomar las naciones para Cristo, cuando este pasaje se refiere a que Cristo mismo en persona, el Mesías, las tomará. ¿Sabe cuándo? El día del Armagedón, cuando el anticristo y el falso profeta, según el Apocalipsis, sean lanzados vivos al lago de fuego y el diablo sea aprisionado por 1000 años en el abismo. Pero como Cash Luna, Guillermo Maldonado, predicadores falsos, ya no creen en el Apocalipsis, hacen su propia interpretación de la profecía bíblica y mire a dónde están llevando. Tremenda mentira. Terrible mentira. Ellos lo que quieren es apoderarse del mundo. Increíble. ¿Se da cuenta usted? Lo que quieren estos apóstoles de la prosperidad, que ahora ya tienen templos gigantes de 10 millones de dólares, predicadores como el guatemalteco que está construyendo una ciudad, su propio Vaticano, porque este ya se siente papa. Como no cree en la Nueva Jerusalén, tiene que ser su ciudad aquí abajo, y no para darle vivienda a los pobres de su iglesia, no, para que los ricos se la compren a un buen precio. ¿Para qué se va a ir a la Nueva Jerusalén? ¿No ve que el Apocalipsis no vale para él? Claro, como él no tiene aspiración de llegar al cielo, tiene que hacer su propio imperio en la tierra, su propio Vaticano. Y en la tierra del ciego el tuerto manda, o sea que bien puesto está él. Qué pena, qué vergüenza por mis hermanos guatemaltecos que se tengan que tragar semejante falso profeta ahí dentro. Pero bien dijo otro guatemalteco, Ricardo Arjona, cantante secular, a Jesús le da asco el cantante, el predicador, el pastor que se hace rico con la fe. Y ojalá que Ricardo Arjona se la vaya a cantar esa canción ahí, a casa de Dios, porque ojalá que la escuche. Es una vergüenza. Y Guatemala, uno de los países más pobres de Latinoamérica, con un apóstol que vive nadando en dinero, un falso apóstol. Y ahora se les ocurrió decir que ellos van a tomar control de las naciones. ¿Cómo pueden predicar semejante mentira? Esto me suena a los dibujitos animados, cuando los personajes de los dibujos animados dicen, y yo me apropiaré del mundo. Están igualito. Yo me apropiaré del mundo. Tomaré las naciones para Cristo. Sí, ¿para cuál Cristo? ¿Para Él? ¡Qué increíble! ¿Cómo pueden predicar semejante aberración? Pero si no lo dijera la Biblia, yo no lo creyera. Vea Mateo capítulo 24. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Escuche esto, Pastor Vidal. Hace un año exactamente me reuní en una prédica con el pastor Antonio Bolaínez. Ustedes la van a tener a disposición, esta prédica acá en El Salvador. E hicimos un mensaje juntos con Antonio Bolaínez allá en el Ecuador, el año pasado en el mes de febrero, para estas fechas. Y aquella vez ya denunciamos
que estos apóstoles no creían en el arrebatamiento. Y hasta dimos nombres de quienes lo niegan. Muchos se ofendieron, salieron a defender a sus ídolos de barro. Es que eso es lo que pasa con la gente. Cuando usted dice, el predicador fulano de tal ha negado el arrebatamiento, dicen, no hay que hablar del ungido, no hay que juzgar, cállese. En vez de defender la palabra, defienden al ídolo. ¡Qué barbaridad! Y nosotros empezamos a notar que estos predicadores que se declaran apóstoles nunca hablan del arrebatamiento. La pregunta es ¿por qué? Empezamos a investigar. Bien calladito que se lo tenían, que ya no creen en el arrebatamiento. Escuchen lo que le estoy diciendo. Bien calladito que se lo tenían. Es que ellos no se paran en los púlpitos a decir, hermanos, el arrebatamiento es una falsa doctrina, no crean. Donde que lo hagan, más de la mitad de la iglesia abre los ojos y escapa. Porque todo hijo de Dios nacido de nuevo sabe que Jesús está para venir. Entonces, ¿qué hacen estos predicadores? Saltan, obvian, evaden el tema de la profecía bíblica. Lo evaden, nunca lo afrontan. ¿Y sabe cuál es su respuesta sin vergüenza? Y si viene, total. Esa es su respuesta. Pero nunca hay una enseñanza al pueblo para prepararse en santidad para el arrebatamiento. Cada día somos más pequeño el número de predicadores que estamos enseñando estos temas. Somos predicadores en vías de extinción. Los que estamos enseñando que el Señor está a punto de venir. Lo más curioso, amados hermanos y hermanas salvadoreños, es que el arrebatamiento de la iglesia no está siendo negado de frente en todas estas iglesias falsas. No, estos predicadores se lo guardan en el corazón. Y hoy en día yo invito, y por favor amigos televidentes de Historia del Futuro que nos están viendo a través de del canal de nuestro hermano Gigi Ávila desde Puerto Rico y nuestra página en internet www.historiadelfuturo.tv, www.historiadelfuturo.tv, donde van a tener a su disposición este mensaje. Les invito, amados hermanos y hermanas, a que ustedes públicamente emplacen a sus pastores y les pregunten si creen o no en el arrebatamiento y qué es lo que creen del arrebatamiento, y segundo, ¿por qué no lo predican? Si su pastor le dice, cállate, ven, te voy a decir a solas, ven, te voy a contar a vos nomás, deja de molestar con eso porque el arrebatamiento no existe, denúnciale, porque ese es un falso profeta que está engañando a la gente y no la está preparando para mandarla al cielo, sino mandarla a la tribulación y al mismo infierno. Increíble. Estos predicadores en su corazón, no es que lo dicen de frente, y ojo que el Mesías lo está diciendo, dijere en su corazón, no dice le dijere a los demás, en su corazón lo dicen. Su doctrina demoníaca se les metió en el corazón y la callan. Dicen, no, Jesús no va a venir, no va a venir. Pero esto yo no le puedo decir a la iglesia, porque los hermanitos se me van a ir de la iglesia y me van a dejar de dar la plata. Yo nomás no hay arrebatamiento. Y como no cree, no predica. Es que es sencillo, mis hermanos. ¿Por qué no predican en el arrebatamiento? Porque no lo creen. Nadie predica lo que no cree. Por eso no lo predican. Aquí el Señor dice que estos predicadores, llamados siervos malos, mire cómo los llamó, siervos malvados, perversos, malos, reprobados en cuanto a la fe, apóstatas de la sana doctrina. Si el siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y todavía dice mi Señor, y comenzare a golpear a sus consiervos, y eso es lo que está pasando. ¿Quiénes son los que están maltratando a las iglesias pequeñas? Las grandes. Los que se sienten dueños del mundo. Pisotean, menoscaban. Pastor, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? 30. Dedíquese a otra cosa. ¿Hace cuánto tiempo que es pastor? 20 años. Peor, usted nunca fue llamado. ¿Y usted? Tengo una iglesia de 10,000 miembros. ¿Y hace cuánto? Hace 2 años. Y así sea adúltero, lo consideran siervo de Dios. ¡Qué barbaridad! Ellos dicen, a mí ustedes no me van a llamar pastor. Desde hoy me van a llamar apóstol. Así, ¿quién lo nombró a usted apóstol? Es que yo ya estoy en una nueva red apostólica. Y se declaran apóstoles. Y ellos están enseñando
que ser apóstol es ser más que pastor. Escúcheme, estos mentirosos, usted que se cree apóstol, que se autonombra impostor, es usted, impostor, que se autodeclara apóstol, escúcheme bien, usted que cree en su corazón que ser apóstol es ser más que pastor, mire hasta qué grado de apostasía llegó, que Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, apenas eso. En pocas palabras, ustedes se creen más que Jesús. ¡Mentirosos! Es que ese es el problema. Que estos tipos, mire, y en honor a la verdad le voy a ser bien franco, pues. A mí qué me importa que se autodeclare apóstol, payaso o prostituta. Me da igual. A mí lo que me preocupa y me duele es que están mintiéndole al pueblo y robándole la plata. Descaradamente. Y ahora niegan el arrebatamiento y maltratan a sus hermanos, a sus consiervos, a las iglesias pequeñas. Estas iglesias gigantes que le dicen, la unción está aquí, no vayas a la iglesia pequeña. Y la gente corre a ver estos shows, estos circos, a estos payasos. Mire, escuche bien, por favor, entiéndame esto. Estos predicadores le dicen a la gente, venga para aquí, aquí está la unción. Y la gente anda saltando como pulga de perro en perro, de iglesia en iglesia, atraída por viento de doctrina, por falsas fábulas, y después se queja que le robaron la plata. Eso es mentira, porque cada cual tiene el pastor que se merece. ¿Y quiere que le diga una cosa? Lo más triste es que esa gente va y regala su casa, regala su auto a predicadores corruptos. Pero cuando el pastor que ayunó por ti, el pastor que llora por ti, el pastor que ora por ti, el pastor que ríe cuando tú estás feliz, que se preocupa cuando tú estás pasando un problema, ese pastor que cuando tú lo llamas a las 4 de la mañana nunca te dice no puedo, siempre está ahí, a ese pastor no apoyan, hipócritas. ¡Qué increíble! Por eso dice que maltratan a sus consiervos, humillan y menosprecian, y encima dice, comienzan a comer y a beber con los borrachos. Yo estaba escuchando tristemente que uno de estos pseudoapóstoles de la prosperidad fue a predicar a un país centroamericano, por acá cerca. Él que se declara apóstol y sale por televisión, este predicador. Y llegó a un hotel, reunió a los otros pastores después de la prédica, a sus más cercanos amigos, y se armó tremenda borrachera y hasta que llamaron mujeres a ese hotel. Y los echaron porque no pagaron la cuenta. Y el dueño de ese hotel dijo públicamente en la televisión secular, este hombre que se declaró apóstol entró con la Biblia bajo el brazo y después lo tuvimos que sacar arrastrando de tan borracho que estaba, no se podía parar. Y sale en la televisión diciendo que es apóstol. Barbaridad. Y después cuando usted los encara dicen, no hay que hablar del ungido. No hay que juzgar al ungido. Primero, hay que ser claro. Primero veamos si son ungidos o son falsos profetas. Luego hablamos. Así de simple. Primero veamos. Mi hermano, Jesús advirtió que estos predicadores falsos dirán en su corazón que el Señor tarda en venir. Verso 50. Mire lo que dice el 50. Mateo 24:50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, irán a condenación. Pero lo más terrible mire, esto es mire, analice usted. ¿Por qué lo sorprende el arrebatamiento? Por decir en su corazón, mi Señor tarda en venir. A ese lo sorprende, a ese lo agarró. ¿Cómo puede ser posible? Mire, analice usted. La naturaleza dando señales. Miles de aves caen. Nadie sabe explicar por qué. Los científicos no entienden cómo miles de aves están cayendo al piso sin saber por qué. Miles de peces aparecen muertos a las orillas del mar. Los políticos preocupados no solo por el calentamiento global, el oscurecimiento global, sino por la crisis militar en el Oriente Medio que está avisorando una inminente guerra entre Israel y sus vecinos. La cantidad de terremotos se aumenta. Corea del Norte con Corea del Sur han aumentado las hostilidades. Cada día el mundo está más polarizado, más enfrentado. Los políticos y los científicos advirtiendo que viene una catástrofe
Y estos predicadores le dicen, los mejores años están por venir. ¡Qué contraste! Los inconversos se están dando cuenta que algo grave va a pasar y estos predicadores dicen, lo mejor viene. ¡Qué increíble! ¡Qué contradictorio! La naturaleza, la política y la ciencia advierten que viene una calamidad y estos dicen, Dios te va a bendecir, se vienen los mejores años de tu vida. Créele a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de la Biblia yo sí le creo. Al que me dice que el arrebatamiento está cerca y que lo que viene es calamidad tras calamidad. Porque como dijo Ezequiel, la destrucción irá de nación en nación. Y cuando usted predica profecía bíblica, ¿sabe qué es lo que le dicen? Un predicador acá en la República del Salvador, hijo de un famoso predicador salvadoreño en la capital, dijo públicamente en los medios de comunicación en este país, esos que enseñan del arrebatamiento son terroristas espirituales. ¿Por qué? Porque dice que asustamos a la gente. ¿Quiere que le diga? Noé, cuando les dijo que venía el diluvio, no les hizo reír, los hizo asustar, compadre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y ni con el susto arrepintiéronse. Fue tan grave lo que pasó en el diluvio que ni siquiera el susto los hizo arrepentirse. Tal es así de que el burro se salvó y entró al arca, pero ellos no. Hasta el burro se salvó, pero ellos fueron incapaces de hacerlo. ¿O no? La verdad, estos son más burros que el burro. Ahora miren, estos predicadores falsos, apóstoles, herejes, están engañándole a la gente, sí, pero la pregunta del millón es esta: ¿por qué la gente no se da cuenta? Y mire, yo les voy a mostrar al final de este programa, amigos de historiadelfuturo.tv y del programa televisivo que se difunde en toda Latinoamérica y se está filmando en este momento acá en la República del Salvador, en América Central. Les voy a mostrar unos videos donde van a ver a estos apóstoles herejes, ya no ocultamente, ya algunos han dicho abiertamente que no hay arrebatamiento, y lo va a ver enseguida. Quiero que escuche algo. Mire la razón principal por qué la gente está tragándose esta mentira de que no hay arrebatamiento. ¿Sabe por qué? Porque ya no aman al Señor. Ya no lo aman. El amor a Dios está decreciendo cada día más en la iglesia. Pero Él lo dijo, el amor de muchos se enfriará. ¿De muchos qué? ¿De muchos inconversos? No, el inconverso no tiene que amar a Dios, es de muchos creyentes. ¿Por qué cree que condena la tibieza? ¿Qué cree que es la tibieza? Enfriamiento del amor. ¿Y qué es el amor? Pasión. Pasión por Dios, amor. Fuego. Y cuando usted empieza a entibiarse, deja de amar. Deja de sentir ilusión por su Señor. Cuando usted ama, espera a esa persona. Le voy a poner un ejemplo. Usted está parada, esperando que su novio venga a visitarla. Pasan las horas, le dijo a las 3, ya son 3:15, no llega. 3:30, el novio no llega. 4 menos cuarto, 4 en punto, 4:30, a las 5, 5:30, y no llega el novio. La muchacha ya vestida, perfumada, lista para salir a pasear, y el novio no llega. ¿Qué dice ella? Ah, bueno, me voy a hacer mis cosas, me voy a dar un paseo. Y hasta que sale a dar su paseo, llega el novio y no lo encuentra. ¿Qué dijo Jesús de eso? Continúe, Mateo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando las lámparas, no tomaron aceite, o sea que se convirtieron, pero no tenían llenura del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y fíjese, y tardándose el esposo, deténgase ahí, tardándose, ya son las 5, ¿a qué hora va a venir? 5:30, y no viene. Me voy a hacer mis cosas, las cosas de este mundo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, se durmieron, se fueron a hacer lo que no debían, y las agarró de sorpresa. Porque mira lo que viene. Y a la medianoche se oyó un clamor que dijo: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron a las otras: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad aceite para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar,
vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas del Cordero, ¿se entiende? Y se cerró la puerta como en la antigüedad se cerró el arca de Noé. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, 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 ábrenos, ábrenos. Apocalipsis 4, se abrió la puerta en el cielo, entró la iglesia y ahora se cerró. Y cuando quieren entrar ya no pueden. Golpean las puertas y el Señor les dice: a ustedes yo ni las conozco. Eso es lo que está pasando. El Señor está tardando, en honor a la verdad, sí, está tardando. Y Él dijo que tardaría un poco. Aquí dice, y tardándose el esposo. Está tardando un poco de tiempo. Está dando tiempo el Señor a que la gente se arrepienta. Pero aquí hay un serio problema. Que en vez de consagrarse a la iglesia, está apostatando. Entonces el mal puede ser peor. Y el Señor va a venir en cualquier momento. La gente que verdaderamente ama al Señor no dice: Señor, todavía no venga, no estoy preparado, no estoy preparada. En el caso de las mujeres, no. La gente que ama al Señor, ¿sabe cuál es su oración? Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús, porque el Espíritu y la esposa dicen: ven. Es que es el problema. Como la gente ya no ama a Dios, no espera al Señor. Por ende es gente tibia y su esperanza es ya no irse al arrebatamiento, sino hacerse ricos en la tierra, y lo único que les quedará como resultado es ser vomitados por su tibieza. Vomitados. Desgraciadamente, por culpa de estos predicadores falsos de la teología de la prosperidad, hoy en día la gente está más preocupada de lo que el apóstol hace que de lo que el Espíritu Santo está hablándole a la iglesia. Por eso en el Apocalipsis dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Pero como no tienen oídos, no escuchan al Espíritu Santo, escuchan al falso apóstol, escuchan al falso profeta, escuchan al falso pastor, al falso maestro, al falso hermano, escuchan al diablo y ya no escuchan a Dios. Y cuando uno va y los confronta: usted no tiene amor, usted no tiene amor. Claro, porque en su rebelión lo que quieren es complicidad, no ser confrontados en su pecado. Pero se equivocaron, porque a Dios nadie le tapa la boca, mijo. Mientras estas iglesias se extienden, consiguen más miembros, impactan más por la televisión, los medios de la comunicación, el marketing, el internet, y usan todo lo que el mundo ofrece para impactar a la sociedad con una mega iglesia con asientos acolchados, prédica al gusto del cliente, sonido esplendoroso, luces de colores y un circo a todo funcionar. Jesús está preparando un pueblo humilde, un remanente fiel, que no se dejó manchar las vestiduras. Está preparando lo suyo. Él prometió venir pronto. El tiempo del arrebatamiento está cerca, mis amados hermanos y hermanas. Está cerca. El Señor está a punto de recoger a la iglesia, pese a quien le pese. Marcos 13:35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la iglesia, de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o por la mañana. Y para que cuando venga de repente, no los halle durmiendo. Por eso, hermanos, hermanas, despiértate tú que duermes y el Mesías te alumbrará. Porque somos hijos de la luz e hijos del día, no de la oscuridad ni de la noche. Por tanto, velemos hasta el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones, porque el tiempo está cerca, el arrebatamiento pronto ocurrirá y la mayoría se quedará por amar más las cosas del mundo y seguir a predicadores torcidos y apóstatas que se hacen considerar a sí mismos ídolos y se hacen idolatrar, embaucando a millones de falsos hermanos que deberían estar en el cielo pero irán al infierno por nunca haber escuchado la corrección y no haber querido entender la verdad. Por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin que sean condenados aquellos que pisotearon la verdad. Lo dice claramente 2 Tesalonicenses. Sí, señores, ya que estos predicadores no quieren escuchar la verdad,
estos hermanos se sienten molestados, atacados. Dejen de atacar, dejen de atacar. Atacar dicen cuando nosotros los corregimos. No aceptan la corrección, se han rebelado contra Dios. Rebelde es aquel que escuchando la corrección la echa de menos. Instruye al tonto y te acarrearás afrenta, dice Proverbios. Y eso pasa con nuestros predicadores. Cuando usted quiere corregir a uno de estos apóstoles, lo primero que te dicen: ¿y tú quién te crees que eres? Yo soy el ungido de Dios. En pocas palabras, el intocable. Mi amigo, no hay hombres intocables para Dios. Así de simple es. No hay que tragarles el cuento. Hay que estar preparados para cuando Él venga. 37. Y lo que a ustedes les digo, a todos les digo: prepárense, velad, porque el arrebatamiento pronto ocurrirá. Nosotros debemos amar el arrebatamiento. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A los que amamos su venida nos dará corona de gloria, salvadoreños, salvadoreñas, salvadoreños. Corona de gloria, corona de justicia. Al vencedor le daré su corona. Retén lo que tienes y que nadie tome tu corona, porque vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a los que aman mi venida. Vengo pronto. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Vengo pronto. Gocémonos y alegrémonos, porque están llegando las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha ni arruga, para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Melech Hamlachim, Yeshua HaMashiach, Melech Eloheinu, Avinu Malkeinu, Melech Israel, nuestro Padre, nuestro Rey, el Mesías de Israel, HaMashiach Yeshua, el Mesías Yeshua, Hine Jubá, Él viene ya. Denle un aplauso al Señor. Prepárese. Nosotros tenemos que orar porque el arrebatamiento sea de una vez. Tenemos que orar porque el arrebatamiento de una vez acontezca. A mí me resulta insólito. Yo vengo del pueblo judío, del pueblo del cual nació el Mesías. Por muchos años mi pueblo oraba: que venga el Mesías, que venga el Mesías, que venga el Mesías. Vino el Mesías y la mayoría no lo recibió. Hasta ahora lo rechaza. No obstante, la mayoría de mi pueblo, todos los días en las sinagogas, 3 veces por día, Pastor Vidal Alvarado, todo judío, 3 veces por día, desde el lugar en el mundo donde se encuentre viviendo, miramos hacia Jerusalén, abriendo las ventanas de nuestras casas como lo hacía Daniel, o en las sinagogas mirando hacia el este, mirando a Jerusalén. Oramos 3 veces al día diciendo: Anima Ami Bemuna Shelema, Rina Hamashiach, Anima Amim. Que venga el Mesías a su pueblo, que venga ya, y por más de que espere, aguardaré su venida cada día. ¡Qué impresionante! El pueblo judío clama por la venida del Mesías 3 veces por día. Y en la iglesia lo primero que dicen es: todavía no venga, Señor, no estoy preparado. ¡Qué barbaridad! Cuando lo que deberíamos hacer es: ven, Señor Jesús. Ven, Yeshua, te estamos esperando. Increíble, justo están atacando la doctrina del arrebatamiento. ¿Por qué no lo negaron el arrebatamiento hace 20 años? A ver, ¿por qué no lo negaron? Ahora, cuando está a punto de acontecer, lo niegan. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ellos dicen que van a conquistar las naciones. No lo van a poder hacer, porque la Biblia dice que el que gobierna este mundo es el diablo. La Biblia dice: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. El mundo entero está bajo el maligno. Y cuando Jesús fue tentado por el diablo le dijo: si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Si tú me adoras, te los entrego. ¿Y acaso Jesús le dijo mentiroso? No le dijo mentiroso, porque cuando Adán y Eva pecan, entregan el dominio del mundo al diablo. Y el diablo es el que gobierna este mundo. Por eso hay tanta maldad y tanto pecado. Y tanta religión falsa.
Entonces, ¿qué ocurre? Estos predicadores de la prosperidad, cuando tú les dices, pero ¿cómo van a ustedes a conquistar el mundo cuando el mundo está gobernado por el diablo? ¿Sabe qué han dicho esos apóstoles de la prosperidad? Escuchen. Dicen de que el diablo ya está atado y que ahora Dios ha entregado a la iglesia y a los apóstoles la conquista de las naciones, que el tiempo de la restauración apostólica y profética ha llegado y que esta restauración, este nuevo avivamiento del siglo XXI traerá el reino de Dios a la tierra, porque el diablo ya está vencido y los apóstoles instaurarán el reino aquí en la tierra. En pocas palabras, falsa doctrina. El diablo no está preso, está metido dentro de ellos mismos. El diablo no está en el abismo como ellos afirman. El diablo está metido en la cabeza, en la mente, en el corazón de estos predicadores falsos. ¿Cómo puede decir que el diablo está ya apresado? O sea que, mire, José Luis Miranda y el 666 les quedó corto a estos mentirosos. Está peor estos, están peor estos. Mire, el Señor nos manda a prepararnos para el arrebatamiento, a tiempo y fuera de tiempo. Primera Tesalonicenses 5, 2 al 4. Le voy a demostrar que el arrebatamiento está cerca. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no ten necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero hay una señal, ¿cuál? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, y no podrán escapar. ¿Y qué es lo que los políticos están hablando en el mundo? Paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Todo el mundo habla de paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Hoy más que nunca el arrebatamiento está cerca. Y dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos tribulación repentina. La tribulación se viene, gran destrucción, como los dolores a la mujer embarazada, y no podrán escapar, sufrimiento. Mas ustedes, iglesia, ustedes no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¡Ay, qué lindo! Si el Señor viene hoy no nos puede sorprender, porque te estamos esperando, Señor. Vivimos esperándote. Señor, vivimos y morimos esperándote. Vivimos esperándote. Mis hermanos, el arrebatamiento está tan cerca. Cerca. Es necesario prepararnos para ese momento. Cualquier momento sonará la trompeta. Por eso dice Lucas 12:35, busque. Lucas 12:35, 36 y hasta el 37. ¿Cuántos alaban a Dios? Salvadoreños, salvadoreñas, amigos de Historia del Futuro. Este es el tiempo de prepararse, de estar atentos de lo que pasa en los países, en las naciones, las noticias, de escuchar lo que los científicos están hablando y no escuchar a estos lobos rapaces vestidos de oveja, a estas prostitutas espirituales disfrazadas de apóstoles, comerciantes de la fe, que han convertido la casa de nuestro Dios en una cueva de ladrones. Y a ustedes les digo, apóstoles falsos, ladrones, ladrones, ladrones. Jesús los llamó así, por tanto, nosotros también. Cueva de ladrones. Comercian con la fe del pueblo, hacen mercadería del pueblo con palabras fingidas. Mire lo que dice Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, llenas del Espíritu, con el aceite del Espíritu. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor nos recibirá en los cielos pronto. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Prepárese! Mis hermanos, el arrebatamiento va a ocurrir pronto. Pronto. Mire, lo más terrible esto, y permítame tomar esto más, ya parte final de la prédica, ¿verdad? Yo quiero que por favor veamos un pasaje bíblico. Necesito mostrarle, permítame un segundo, por favor. Mateo capítulo 16, rápidamente. Corra por favor para Mateo 16 y con esto cerramos este mensaje
que tiene titulado el nombre de Los apóstoles de hoy niegan el arrebatamiento de la iglesia. Mateo capítulo 16. ¿Encontraron? Mateo 16. Este es su programa Historia del Futuro. Puede visitar nuestra página en internet, historiadelfuturo.tv. Verso 1. Vinieron pues los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara milagro del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque tiene alrededores el cielo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene alrededores el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales proféticas de los tiempos no podéis. Mis amados hermanos, hoy en día estos pseudoapóstoles de la prosperidad, estos que se autodeclaran apóstoles, que andan con guardaespaldas en avión privado, hoteles 5 estrellas, viviendo como magnates, comprándose la ropa más cara a costa del sacrificio de los demás, porque la iglesia de la Odisea dice: me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero nunca dice a costa de quién, y es del sufrimiento y la fe de los otros. Miren, estos predicadores no se dan cuenta del tiempo profético que vivimos. Los meteorólogos en la televisión dicen: hoy en la ciudad de San Salvador la temperatura es de 16 grados centígrados, se pronostica la máxima 24 grados. Por la tarde chubascos. El día de mañana en San Miguel 15 grados centígrados, probables chubascos en horas de la mañana. ¿Cómo son capaces ellos de calcular el tiempo, el clima? Sin embargo, estos profetas, autonombrados profetas, no pueden reconocer el tiempo profético que estamos viviendo. Son ciegos que guían a ciegos, por ende caerán en el pozo. Mis amados hermanos de Historia del Futuro, quiero invitarlos a ver un video que sin duda alguna a ustedes los va a impactar. 2 de los apóstoles falsos más conocidos de Latinoamérica, juntos ante su pastor, ante el pastor de ellos. Les hablo de Cash Luna y Guillermo Maldonado, en una prédica donde el pastor de ellos dos niega el arrebatamiento de la iglesia, para que se convenzan que estos dos sinvergüenzas no esperan a Jesús, sino hacerse ricos en la tierra. Vamos con el video, por favor. Muchas gracias. I've been sent here by God. Míreme, he sido enviado aquí por de I parte de came Dios. to protect you Vine a protegerle from preaching the wrong message. de predicar el mensaje incorrecto. When the airplanes hit the building in New York, Cuando los aviones le dieron al edificio en Nueva York, all the preachers started preaching. todos los predicadores comenzaron a predicar. Last days, Últimos días, the end of the world is here. fin del mundo ha llegado. Get ready. Prepárese. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. Shut up. Cállese. Coming soon Viniendo pronto is not the message. no es el mensaje. Coming soon Viniendo pronto is not the gospel. no es el evangelio. Stop saying it. Deje de decirlo. Tsunami. Tsunami. 200,000 dead. 200,000 muertos. Get ready. Prepárese. Signs of the times. Señales de los He's tiempos. coming soon. Viene pronto. Pack your bags. Ya He's viene. coming. He's Viene. coming. Stop Viene. lying to the people. Deje de mentirle al pueblo. Now, Ahora, now, let us read the end ¿qué tan traerá Of el the world. fin del mundo? in your own Bible. En su propia Biblia. Are you ready? ¿Está listo? Are you sure? ¿Está seguro? Are you sure? ¿Está seguro? ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? Dare you Yo le reto to prove me wrong. a que compruebe que estoy Jesus. mal. Jesús Never preached. nunca predicó. Preach. Nunca predicó Born again. ser nacido de nuevo. He only mentioned born again once. Solo mencionó ser nacido de nuevo una sola vez. He only mentioned born again once. Solamente menciona nacer de nuevo una vez. I repeat, Le repito, read your Bible. Because born again porque ser nacido de nuevo was not the gospel. no era el evangelio. That's not the good news. Esa no es la buena nueva. And when this gospel, Y cuando este evangelio, Jesus never preached faith. Jesús nunca predicó fe. Ooh. He never preached deliverance. Nunca predicó liberación. En la mañana me voy.
Y estaba llorando una noche y dije, Señor, estoy harto de pertenecer a una generación castrada. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un omnivolador. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un omnivolador. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un omnivolador de esta tierra que en cualquier momento se hace pedazos. Yo digo, ¿cómo llegamos? Y mucho ayudó una teología irresponsable, que era, me voy con él, ya no me quedo. Una gana de irse teníamos. Porque nos queríamos ir, ¿se acuerda? Entonces, como teníamos ganas de irnos, que yo me acuerdo que Cristo ya venía, y empezó a retrasar la venida y nos empezamos a preocupar. Porque nosotros lo que hicimos es levantar murallas para que la levadura del mundo no nos tocara. Ir a cantar, me voy. Empezamos a crecer, terminamos el colegio, fuimos a la facultad y no venía. Y nos casamos, nos reproducimos y no venía. Y no estoy diciendo que no venga, estoy diciendo que esa teología irresponsable nos arrancó la cultura. Amados hermanos de Historia del Futuro, acá en la República del Salvador, ustedes acaban de ver 2 videos contundentes de cómo estos predicadores ridiculizan a Dios, ridiculizan su palabra, ridiculizan la promesa del arrebatamiento y abiertamente están enseñando falsas doctrinas. Acabo de verlo en el video al pastor de Cash Luna y de Guillermo Maldonado, el primero que salió. Mire, si él les enseña esto a estos sus discípulos, imagínense cómo está el resto. Y si esos son capaces de decir en público, imagínense lo que hay en su corazón. I was born in London, England. Yo nací en London, en Inglaterra, And I grew up in London, England. y crecí en Londres, en Inglaterra. And England has had great influence on the world. Y los ingleses han tenido una gran influencia en el mundo. Let me tell you how powerful the influence of England was. Permítame decirle qué tan poderosa ha sido la influencia de Inglaterra. Did you know it was from England ¿Sabía usted que es de Inglaterra where the theory donde la teoría of the rapture came from? del rapto vino? It was not an American idea. Eso no fue una idea estadounidense. If you look in the Bible, the word rapture does not exist. Si usted busca en la Biblia, la palabra rapto no existe. That's only a 200-year-old doctrine. Solamente esa es una doctrina que tiene unos 200 Now, tantos this is años. where you have to be careful. Ahora, aquí es donde usted debe tener cuidado. Anything that was not in the original Cualquier cosa que no estuvo en lo original, I better be careful. Anything that was not in the original, y no están listos, debo tener cuidado. Lo que no está en el you original, can't make a doctrine out of. usted no puede establecer de ello una doctrina. It'll make you cringe. Y vamos a entrar en algunas cosas Okay. que lo van a erizar. Mire, Now, first of all, primero, we know he came the first time, sabemos que él vino la primera vez, but we now have to look at the second time. pero ahora hay que mirar la segunda venida. Now, I want you to hear what your uncle is saying. Quiero que escuche lo que le dice su tío. I did not say rapture. Yo no dije rapto. I did not say rapture. Yo no dije rapto. I said he's coming. Yo dije que él viene. Now, you have to understand. Y usted tiene que entender. There are dick on this because this is powerful. Quiero quedarme aquí porque esto es poderoso. First 3 verses of the book of Acts. Y los primeros 3 versículos del libro de los Hechos, Jesus preached the kingdom. Jesús predica el reino. Now let me tell you where the balance is. Permítame mostrarle dónde está el balance. If the truth is to be told, Si vamos a hablar la verdad, and I'm going to be very theological, but it's extremely simple. voy a ser muy teológico, pero muy sencillo. Rapture Rapto does not fit no encaja in the kingdom theology. con la teología del reino. You say, why? ¿Te pregunta por qué? Because in the kingdom, Porque en el reino we have authority. tenemos autoridad. You didn't hear me. ¿No me escucharon? I said in the kingdom, Dije que en el reino we have authority. tenemos autoridad. You didn't hear it good.
¿No me I said escucharon in the bien? kingdom Dije que en el reino we have authority. tenemos autoridad. I said in the kingdom Dije que en el reino we have authority. tenemos autoridad. You cannot be in the kingdom Usted- and your authority taken. Usted no puede estar en el reino y que se le quite su autoridad. So the term rapture, Entonces, esa palabra hear the words rapto, I'm saying. escuche las palabras que estoy usando. It is a theory Es una teoría that is only 200 and something years old. que solamente tiene 200 y tantos años. But listen to this. Pero escuche esto. But he's coming Pero su venida isn't. no lo es, It was in the book. porque está en el libro. You know what that means? ¿Sabe lo que significa eso? We have Que nosotros tenemos authority autoridad over every sobre todo principality. principado. Y si eso son capaces de decir en público, imagínense lo que hay en su corazón. Y Jesucristo dijo esto, y Pedro lo ratifica. Mire, que esto tenía que pasar. Ya para cerrar, amigos, Historia del Futuro. Sabiendo esto, primero, que en los últimos días vendrán hombres payasos, burladores, andando según sus propios deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen igual como desde el principio de la creación. Qué increíble. Burladores en los últimos tiempos diciendo que ¿dónde está el arrebatamiento? ¿Cuándo va a venir? Burladores como los que acabamos de ver, que ridiculizan a Dios y su palabra. Estos que como Dante Gebel dicen que el arrebatamiento es teología irresponsable, llorarán cuando suene la trompeta por mentirle al pueblo y por negar lo que Dios en su palabra afirma. Porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Muchas gracias, buenas noches. Dios lo bendiga. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.